Herodes se había encontrado con frecuencia en estos últimos tiempos con Juan, el cual siempre lo trató como a adúltero, no disimulando su pecado. Herodes sentía su culpabilidad en su interior, pero la mujer estaba rabiosa contra Juan. El bautista hablaba siempre de Jesús, no bautizaba ya a nadie, y los mandaba al otro lado del Jordán, a donde estaban Jesús y sus discípulos. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época tercera. La primera Pascua en Jerusalén, capítulo 13. Jesús en Cafarnaúm y el mar de Genezaret. Después del sábado fue Jesús con sus discípulos de noche a Cafarnaúm. El esposo de Caná, su padre y otros le acompañaron un trecho de camino. Los pobres del lugar habían recibido mucho en las bodas de Caná. Nada de lo que se presentaba una vez a la mesa se guardaba, sino que iba enseguida a los pobres. He visto que se cocinaba antes del sábado, porque venían 2 días de ayuno. Se apagaba todo fuego y las ventanas no absolutamente necesarias eran cerradas. La gente acomodada tiene sitios en el hogar donde conservar los alimentos calientes bajo la ceniza. Estos ayunos los observó Jesús en Cafarnaúm, donde también enseñó en la sinagoga. 2 veces al día le eran traídos los enfermos, a los cuales curaba y consolaba. Los discípulos de Betsaida volvieron a sus casas y en parte volvían. Jesús caminaba por los alrededores y enseñaba. El resto del tiempo lo pasaba con su madre. Andrés, Saturnino, Aram, Temeni y Eustaquio fueron mandados por Jesús a donde había bautizado Juan, en la gran fuente junto al Jordán, para que allí bautizaran. Jesús los acompañó un trozo de camino y se dirigió luego a Betulia, donde enseñó y sanó a los enfermos. De aquí fue caminando 7 u 8 horas en dirección noroeste de Cafarnaúm hacia Hanatón, donde había una colina con un sitio para enseñar. La colina tenía una ladera que iba subiendo por espacio de 1 hora. Sobre ella estaba instalado un sitio para enseñar, un asiento de piedra, rodeado de empalizadas, sobre las cuales se podían extender lonas para repararse del sol y de la lluvia. Bajo esta techumbre cabía una multitud de gentes. Después de cada enseñanza, acudían nuevos oyentes. En la ladera de la colina había otras 3 colinas, entre ellas la de las bienaventuranzas. Desde donde Jesús enseñaba ahora se descubría un gran panorama: el mar de Galilea a sus pies y las cercanías de Nazaret. Esta montaña está en parte cultivada y sembrada. La mayor altura, donde enseñaba Jesús, sin cultivo alguno. Los alrededores están cercados con murallas cuyos restos se descubren a 1 hora. Parecen restos de torres. En los alrededores de la montaña están los pueblos de Hanatón, Bethanat y Negel, que dan la idea de que en otros tiempos pudiera haber formado una gran ciudad. Jesús tenía solo 3 discípulos consigo: un hijo de la tía del esposo de Caná, un hijo de la otra viuda y un hermano uterino de Pedro, llamado Jonatán. Estos llamaron a las gentes de las montañas para que oyesen a Jesús. Jesús habló de los diversos espíritus de los hombres, de cada lugar, de cada familia, y del espíritu que recibirían por el bautismo, por el cual estarían unidos en penitencia, mortificación y reparación para unirse con su Padre Celestial. Les dijo cómo podían conocer en qué grado recibirían el Espíritu Santo en el bautismo. Enseñó también acerca del Padre Nuestro. Me admira que explicara cada una de las peticiones, siendo que aún no había enseñado esta oración. Estas enseñanzas duraron desde el mediodía hasta la tarde. Cuando bajó de allí, se fue a Bethanat, donde pernoctó.
La noche anterior la había pasado en Hanatón. Al día siguiente se encaminó en dirección del mar. En Betanad se le habían agregado otros 5 discípulos de Juan, que eran de Apeca, ciudad natal de Tomás, en el Mediterráneo. Habían estado largo tiempo con Juan. Hacia el mediodía vi a Jesús con sus discípulos sobre una colina, entre la desembocadura del Jordán y Betsaida, como a media hora del lago. Tenían la vista del lago delante y miraban a Pedro, Juan y Santiago sobre sus barcas en el lago. Pedro tenía una barca grande, donde estaban varios de sus peones, y él navegaba en otra más pequeña, gobernada por él mismo. Juan y Santiago tenían una barca grande y otras más pequeñas, y estaban con su padre. He visto la pequeña nave de Andrés entre las barcas de Zebedeo. Andrés estaba en este momento en el Jordán. Cuando los discípulos vieron a los amigos en el lago, quisieron ir a llamarlos. Jesús les dijo que no fuesen. Oí que decían: ¿cómo pueden estos hombres andar navegando y pescando cuando han visto tus obras y han oído tus enseñanzas? Jesús les contestó: aún no los he llamado. Tienen un gran negocio y ocupaciones, especialmente Pedro, y muchos hombres y familias viven de ese empleo. Les he dicho que hicieran así y se preparasen hasta que yo los llame. Aún tengo muchas cosas que hacer hasta entonces, y tengo que ir por la Pascua a Jerusalén. En la parte occidental de la montaña hay 25 habitaciones, la mayor parte de pescadores y campesinos. Cuando Jesús entró allí, clamó un poseído que le seguía: ahí va él, ahí va aquel delante del cual tendremos que huir. Este es el profeta. Pronto le rodearon otros poseídos que clamaban y se enfurecían. Aumentó el gentío con los que acompañaban a estos posesos. Jesús les mandó callar y que le siguiesen. De este modo subió a la montaña y empezó a enseñar. Había entre los posesos y los que los acomodaban unas 100 personas. Habló de los malos espíritus, cómo se les debe resistir, y de la enmienda de la vida. Los posesos fueron librados, se aquietaron, lloraron, dieron gracias, y dijeron que no sabían lo que les había pasado. Estos infelices fueron traídos de diversos lugares de esta comarca, porque la gente había oído decir que venía el profeta, tan santo como Moisés. Hubieran perdido a Jesús si uno de ellos no se hubiese desatado y hubiese gritado al profeta. Jesús volvió a donde estaba su Santa Madre, entre Betsaida y Cafarnaúm. La primera de estas ciudades estaba cerca de esta montaña, algo más al norte. Por la tarde, como se acercaba el sábado, Jesús enseñó en la sinagoga de Cafarnaúm. Celebraron otra fiesta especial referente a Tobías, que había estado allí y había hecho mucho bien a la comarca. Había dejado bienes a la sinagoga y a la escuela. Por eso Jesús habló también del deber de la gratitud. Después del sábado, se reunió de nuevo con su madre, con la cual se entretuvo a solas todavía parte de la noche. Habló de sus futuros viajes, que ahora iba al Jordán, a Jerusalén para la Pascua, y que luego llamaría a los apóstoles y comenzaría su vida pública abiertamente. Dijo que en Nazaret lo perseguirían. Aludió a su futura obra y misión, y de qué modo ella y las demás santas mujeres deberían tomar parte a todo. Había entonces en la casa de María una anciana, la misma pobre viuda que había sido enviada por Santa Ana a la gruta de Belén. Era ya tan vieja que más bien que servir a María, ésta la cuidaba. Con 8 discípulos se encaminó Jesús al Jordán. Comenzaron a caminar antes de la salida del sol hacia el oriente del lago, y llegaron de nuevo a la colina desde donde vieron las barcas de los futuros apóstoles. Para pasar el Jordán, que corre en un cauce profundo, cruzaron un empinado puente a media hora antes de que el río se eche en el lago. Al otro lado, en un rincón hacia el mar, hay un pueblito de pescadores donde se ven muchas redes extendidas. Se llama
pequeña Corazín. Una hora de camino al norte está Betsaida, Julias. Corazín la Grande está a unas horas al este del mar. Allí vivía el publicano Mateo. Jesús anduvo por el oriente del río hacia arriba y se quedó en Hipos esa noche. A la mañana siguiente pasó por Gadara. Libró a un endemoniado cerca de la ciudad. Había sido traído hasta allí arrastrado, atado con sogas. Se soltó y clamó furioso detrás de Jesús. Jesús, hijo de David, Jesús, ¿a dónde quieres ir? ¿Tú nos quieres echar? Jesús mandó al demonio que callara y saliese del hombre a donde debía ir. A unas horas de Gadara se acercó Jesús al Jordán. Pasó al otro lado y se encaminó al occidente, dejando a Sitópolis a la izquierda. Llegó a través del monte Hernom a Jezrael, ciudad al occidente de la llanura de Esdrelón. Aquí Jesús sanó públicamente a muchos enfermos delante de la sinagoga. Con todo se detuvo solo algunas horas. Magdalena, que a ruegos de Marta había llegado hasta ese lugar para ver a Jesús, ya no lo encontró. Solo oyó pregonar las maravillas por boca de los enfermos sanados. Allí se separaron las dos hermanas, y Magdalena volvió a su castillo de Magdala. Después se vistió a Jesús en Ai, no lejos de Betel, y del lugar del bautismo, distante 9 horas. Este pueblo había sido destruido y luego reedificado, más pequeño. Estaba bastante oculto. Jesús enseñó y curó a algunos enfermos. Entre los fariseos del lugar, había algunos de los que estuvieron presentes cuando Jesús, niño de 12 años, se entretuvo en el templo. Estos hablaban del caso e interpretaban como una hipocresía de que él entonces se había colocado en tierra entre los discípulos en una sinagoga de sabios y disputado con ellos, preguntando a los maestros como si quisiera saber lo que debía hacer contra sus contrarios. Por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros de esto? Enseñadnos. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Que con todas estas y otras preguntas los había atraído y adulado, y luego pretendía saberlo todo mejor que ellos. Le preguntaron si por ventura no era él aquel niño de entonces. XIV. Jesús manda bautizar en el Jordán. Desde ahí partió Jesús hacia el antiguo lugar del bautismo de Juan, a 3 horas de Jericó, junto al Jordán. Andrés y otros discípulos le salieron al encuentro como a 1 hora de camino. Estaban algunos discípulos de Juan y otros venidos de Nazaret. Algunos fueron al pequeño lugar llamado Ono, a 1 hora del lugar del bautismo, para avisar que Jesús celebraría el sábado aquí y sanaría a los enfermos. Decían a la gente que Jesús completaba las enseñanzas de Juan, haciéndolo con más fuerza y claridad, después de haber puesto Juan los fundamentos de la doctrina. Delante de Ono tenía Jesús preparado un albergue propio a 1/2 hora de distancia del lugar del bautismo. Lázaro lo había comprado, poniendo a un hombre para que recibiese a Jesús y a los suyos y les preparase la comida. Ese albergue servía para cuando anduviera Jesús por esos contornos, y desde aquí podía ir por las comarcas vecinas y enseñar y bautizar. Cuando llegó el sábado a Ono, enseñó en la sinagoga y sanó a muchos enfermos, entre ellos a una mujer contraída con flujo de sangre. Herodes se había encontrado con frecuencia en estos últimos tiempos con Juan, el cual siempre lo trató como adúltero, no disimulando su pecado. Herodes sentía su culpabilidad en su interior, pero la mujer estaba rabiosa contra Juan. El Bautista hablaba siempre de Jesús, no bautizaba ya a nadie, y los mandaba al otro lado del Jordán, a donde estaban Jesús y sus discípulos. Por los discípulos mandados desde Caná al lugar del bautismo por orden de Jesús, se habían cambiado allí muchas cosas,
y en todo se procedía ahora con mayor solemnidad y orden que en los tiempos de Juan. El pasaje del río se había hecho por otro lado, más alejado por la muchedumbre que acudía a la fuente, y lo demás hecho por Juan había sido removido. El lugar donde bautizaban ahora Andrés, Saturnino y otros discípulos por orden de Jesús, era el mismo donde había sido bautizado Jesús, la pequeña isla surgida en el Jordán, en la cual se había levantado un amplio pabellón. Mientras Jesús enseñaba y preparaba a las gentes, estos apóstoles bautizaban. También la fuente donde había sido bautizado Jesús se había reformado. Los 5 canales ocultos que traían el agua del Jordán estaban ahora descubiertos, y las 4 grandes piedras quitadas, como también la piedra triangular grande, con vetas rojizas, donde había estado parado Jesús durante su bautismo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Todas estas piedras fueron trasladadas al nuevo lugar. Solo Jesús y Juan conocían que el lugar del bautismo señalaba el sitio del arca de la alianza, y que las piedras que estaban en la fuente eran las mismas donde había descansado el arca en el Jordán. Ni Jesús ni Juan hablaron de ello a los discípulos. De la misma manera, solo Jesús sabía que las piedras eran las que formaban ahora el fundamento del nuevo bautisterio. Los judíos habían olvidado hacía tiempo el sitio exacto donde habían estado estas piedras, y nada se dijo a los discípulos. Andrés había cavado en esa piedra triangular una fuente redonda, que descansaba sobre las 4 piedras en un pozo lleno de agua, rodeando la piedra triangular como un vallado de agua. En estas aguas se había mezclado el agua del bautismo de Jesús. El agua de la piedra triangular era de la misma procedencia, y Jesús la había bendecido. Cuando los bautizandos descendían al agua en el vallado alrededor de la piedra triangular, el agua les llegaba hasta el pecho. Al lado de este bautisterio había una especie de altar, y encima vestidos blancos para los bautizandos. 2 discípulos ponían las manos sobre el hombro del bautizando, y Andrés o Saturnino, y a veces otro de los discípulos bautizaba con el agua sacada del cuenco de la piedra con la mano ahuecada, derramándola por 3 veces sobre la cabeza del bautizando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los que bautizaban y los que ponían las manos sobre los hombros llevaban largas vestiduras blancas, con correas. De los hombros les colgaban largas bandas blancas, especie de estolas. El bautismo con trina e inmersión lo he visto empezar recién en el estanque de Bethesda. Sobre la fuente del bautismo, en el techo, había una abertura. El bautizador y los padrinos estaban colocados en el ángulo de la piedra, el bautizando a los lados. Jesús enseñaba mientras tanto en un sitial levantado, y cuando el calor lo hacía necesario, se levantaba un toldo en el lugar. Predicaba sobre el bautismo, la penitencia, la proximidad del reino de Dios y del Mesías, y dónde tenían que buscarlo y reconocerlo, no entre los grandes y poderosos, sino entre los pequeños y los pobres. Llamaba a este bautismo una purificación, al bautismo de Juan de penitencia, y habló de otro bautismo, de fuego y del Espíritu, que seguiría a estos. Los árboles y arbustos que Juan había plantado alrededor de la isla del bautismo de Jesús habían crecido. Sus hojas se unían en forma de pabellón. El árbol de la fuente emergía hermoso y crecido. Sobre la copa del mismo vi que habían puesto una figura que representaba a un niñito, con los brazos extendidos, que parecía nacer de la vid, y que con una mano repartía manzanas amarillas y con la otra flores rosadas. Era un resto de los adornos del bautismo de Jesús. Jesús se dirigió con algunos discípulos hacia el mediodía, al occidente del Mar Muerto, y se internó en una región donde Melquisedec se había detenido cuando medía el Jordán y las montañas circundantes. Melquisedec había traído a este lugar antepasados de Abraham mucho antes de que éste naciera. Su ciudad se hundió con Sodoma y Gomorra.
Pueden verse todavía las ruinas de los muros y las torres de lo que fue su derruida ciudad de Hasezón Tamar. Toda esta región es ahora una comarca con rocas negras y obscuras cavernas, lugares estériles que se extiende a una media hora del Mar Muerto, dentro de la comarca. Donde ahora está el Mar Muerto, estaba antes del hundimiento de aquellas perversas ciudades el río Jordán. Su anchura era aquí como un cuarto de hora. La gente que habitaba en este lugar no son judíos de raza, sino esclavos de otros pueblos que han pasado por aquí, ocupados ahora por los trabajadores del campo. Habitan en cuevas entre los muros ruinosos. Son muy pobres, despreciados, abandonados por los demás y se muestran humildes. Consideran una gracia no merecida la visita de Jesús. Lo han recibido llenos de afecto y de amor, y Jesús sanó a muchos enfermos. Actualmente veo esta región en mejor estado que en tiempos de Jesucristo, pero primitivamente era una región fértil y sobremanera hermosa. En los tiempos de Abraham, se convirtió, con la aparición del Mar Muerto, en una región desolada y desierta, lo que era una de las comarcas más hermosas de Palestina. Una hilera de pueblos estaban alineados en las orillas del río Jordán de entonces, contenido por murallas de piedras, y se veían hermosas colinas. Todo estaba cubierto de vegetación, viñedos, datileros, frutales y campos de trigo. No es posible describir la belleza de esta comarca antes del Mar Muerto. El río Jordán estaba dividido en dos brazos antes que existiera el Mar Muerto, debajo de esas desaparecidas ciudades. Uno se dirigía hacia el oriente, recogiendo toda clase de aguas, y el otro hacia el desierto, donde ocurrió la huida a Egipto, fluyendo hasta la región de Mara, donde Moisés endulzó las aguas y de donde eran los antepasados de Santa Ana. Entre aquellas ciudades había minas de sal, pero las aguas eran dulces y brotaban muchas fuentes naturales. Lejos, en el desierto, eran bebidas las aguas del Jordán y tenidas en honor y reverencia. Los antepasados de Abraham, que Melquisedec había trasladado aquí, estaban ya bastante decaídos, y Abraham fue por otra gracia de Dios sacado de entre sus parientes y llevado a la tierra prometida. He visto aquí a Melquisedec antes que existiera el Jordán. Él todo lo medía y determinaba los sitios y lugares. Lo he visto ir y venir. A veces traía a algunos hombres que eran como sus servidores. Después de esto vi a Jesús caminando con sus discípulos en dirección de Belén, a través de un trecho del valle de pastores, hacia Betabara, a 3 horas del lugar del bautismo. Ya había estado en este lugar cuando visitó a los pastores, después de su bautismo. Los habitantes viven de los viajeros que en caravanas atraviesan la comarca. Está a 4 horas de Betania, en los confines de Judá y Benjamín. Había en este lugar muchos endemoniados que corrían clamando cuando Jesús se acercó. Jesús les mandó que se cubriesen, y en pocos minutos todos se hicieron vestidos con hojas. Jesús los sanó y libró, y mandó gentes del lugar que les trajesen vestidos para cubrirse mejor. Entre estos endemoniados he visto a algunos que habían subido a lo alto por fuerza invisible. Andrés y otros 5 discípulos habían llegado antes a este lugar y anunciado que Jesús celebraría el sábado con ellos. Se albergó en una posada para él y los suyos, como había con frecuencia en ciertos lugares para maestros y rabinos que pasaban enseñando. Habían llegado Lázaro, José de Arimatea y otros de Jerusalén. Jesús enseñó en la sinagoga, en un lugar abierto y en varios caminos. Había mucha gente que no podía asistir a la enseñanza de la escuela. Sanó también muchos enfermos de diversas clases. Los discípulos los traían y les hacían lugar en medio de la muchedumbre. A cierta distancia estaban Lázaro y José de Arimatea. Para la conclusión del sábado, fue Jesús con los suyos hasta Ono. Siguió el camino del pequeño pueblo de Bethagla, el mismo que hicieron los hijos de Israel cuando pasaron el Jordán,
pues no caminaron por un mismo lugar, sino que pasaron a una gran anchura a través del lecho del río enjunto. Cuando llegaron se arreglaron los vestidos, ciñéndose las correas. Jesús llegó a la piedra del arca, donde Juan había celebrado la festividad de los tabernáculos. Lázaro y José de Arimatea volvieron a Jerusalén. No estaba Nicodemus, se mantenía más oculto por razón de su empleo. Servía en secreto a Jesús y a sus discípulos y les avisaba todo lo que tramaban los enemigos del Señor. Algún día después he visto que era la fiesta del novilunio. En Jerusalén todos los trabajadores y empleados tenían un día feriado y de alegría. Como era día de descanso, no se bautizó tampoco. En los techos de las sinagogas colgaban, durante el novilunio, banderitas en largas pértigas. Eran telas que tenían nudos en determinados lugares, de modo que el viento podía soplar dentro e hincharlas como los globos. Por el número de los nudos de las banderas, se avisaba a los lejanos en qué número de novilunio se estaba. Las banderas semejantes las vi también levantadas en señal de victoria o de algún peligro. Jesús preparó para el bautismo a muchas personas que se habían reunido desde ayer y estableciéndose en los alrededores. Hoy tampoco se bautizó, porque se ordenó un día de fiesta por la muerte de un rey impío, Alejandro Janeo. El bautisterio aparece adornado y hermoso. Al día siguiente comenzaron Andrés y los otros discípulos a bautizar a aquellos que Jesús había preparado el día anterior. Jesús caminó con Lázaro, que había vuelto con Obed, hijo de Simeón, desde ayer a la tarde, y con éste desde el lugar del bautismo. A la mañana temprano hacia la comarca de Belén, entre Betaglia y Ofra, más al occidente. Jesús tomó este camino porque Lázaro quería contarle lo que en Jerusalén se decía de él, y porque quería darle normas a él y por medio de él a los demás. Así llegaron al camino de José y María, cuando iban a Belén, a unas 3 horas, hasta una hilera de chozas de pastores en una comarca aislada. Lázaro refirió a Jesús lo que se decía de él en Jerusalén, lo que hablaban, en parte irritados, en parte burlándose y en parte curiosos. Querían ver si para la Pascua acudía a las fiestas, si entonces iba a ser tan osado con sus milagros en una gran ciudad, como lo hacía entre los ignorantes de las aldeas. Le contó también lo que los fariseos de diversos lugares decían de él y del espionaje que ejercían. Jesús lo tranquilizó de todas estas cosas y le señaló en los profetas los pasajes en que todo esto estaba predicho. Le dijo que él estaría todavía 8 días en el Jordán y luego volvería a Galilea, y que para la Pascua iría a Jerusalén y llamaría luego a sus discípulos. Hablando de Magdalena, lo consoló diciéndole que ya una centella de salvación había prendido en ella, que pronto la inflamaría del todo. Pasaron el día entre las chozas de los pastores, quienes los agasajaron con pan, miel y frutas. Vivían unas 20 mujeres ancianas, viudas de los pastores, con algunos hijos ya crecidos que las ayudaban. Sus habitaciones eran celdas separadas por ramajes que aún crecían, y entre ellas se encontraban algunas personas que habían ido al pesebre de Belén para adorar al niño Jesús y ofrecerle dones. Jesús enseñó aquí y visitó las diversas dependencias, sanando a algunas enfermas. Una de ellas era muy anciana y delgada. Vivía en una pequeña choza y estaba tendida sobre un jergón. Jesús la sacó de la mano afuera. Estas ancianas tenían un lugar común para comer y rezar. Lázaro y Obed volvieron a Jerusalén. Jesús visitó y sanó a algunos enfermos en la comarca, y a eso de las 3 de la tarde volvía a verlo en el lugar del bautismo.